El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La tarde caía plomiza y seca sobre la tierra pedregosa de la comarca. Era el 21 de mayo del año 1928. El aire en la Pobla de Ferrán pesaba más de lo habitual, cargado de una electricidad estática que presagiaba tormenta, aunque el cielo se mostraba insultantemente azul y despejado. En este rincón olvidado de la provincia de Tarragona, donde el silencio solía ser el único habitante perenne, la vida transcurría con la lentitud de las mulas viejas que araban los campos de secano. Nadie podía imaginar que el infierno estaba a punto de abrirse paso a través de la puerta de madera de una casa cualquiera, la casa de Cal Marimón. Allí dentro se encontraba Josep Marimón Carles. Tenía 26 años y el alma carcomida por una negrura antigua. Una bilis espesa que le subía por la garganta y le nublaba el juicio. No era un hombre sano. La enfermedad física le había consumido las fuerzas durante años, pero era la enfermedad del espíritu la que realmente le estaba devorando. Se sentía mirado, juzgado, perseguido por las risas invisibles de sus vecinos, por los cuchicheos que creía escuchar tras cada esquina. La obsesión por las herencias, por las tierras, por el dinero que creía que le debían o que le habían escatimado, se había convertido en un ruido constante en su cabeza, un zumbido de avispas furiosas que no le dejaba dormir ni vivir. Aquella tarde el calor apretaba. Josep se levantó de la silla con la decisión de quien ya no tiene nada que perder porque ya lo ha perdido todo en su propia mente. Sus ojos, enrojecidos y febriles, se posaron sobre la escopeta de caza. Era una herramienta común en aquellos parajes, usada para matar conejos o perdices, para espantar alimañas. Pero en las manos de Josep, en aquel preciso instante, el metal frío del arma se transformó en el cetro de un rey tirano dispuesto a dictar su última y sangrienta ley. Cargó el arma. El sonido de los cartuchos entrando en la recámara fue el único aviso que dio al mundo. No hubo gritos previos, no hubo discusiones acaloradas en la calle que alertaran a los vecinos. Solo hubo el clic metálico y el paso arrastrado de unas botas que salían a buscar la muerte. Al salir a la calle, la luz del sol le golpeó el rostro, pero él ya no sentía calor ni frío. Solo sentía el odio. Un odio puro, destilado, dirigido hacia todo lo que representaba la vida que él sentía que se le negaba. Y lo primero que encontró fue la inocencia. Un grupo de niños y mujeres estaba en la calle. Eran las voces del futuro, las risas del presente, todo aquello que Josep detestaba porque le recordaba su propia miseria. Levantó la escopeta. El primer disparo rompió la tarde en 1000 pedazos. El estruendo rebotó en las fachadas de piedra, en los muros de la iglesia, en los adoquines polvorientos. Un cuerpo cayó. Luego otro. El caos se desató con la violencia de un huracán repentino. Los niños, que segundos antes jugaban ajenos a la maldad humana, se convirtieron en blancos móviles, en pequeñas figuras que corrían presas del pánico sin entender por qué aquel vecino, el hijo de la ventera, les apuntaba con el tubo negro de la muerte. Josep disparaba con una precisión mecánica, exenta de piedad. No veía rostros, no veía vecinos con los que había compartido el pan o el saludo. Veía enemigos. Veía demonios que debían ser purgados. Una mujer cayó abatida mientras intentaba proteger a los pequeños. La sangre comenzó a manchar la tierra seca, creando mapas de dolor que nadie sabría leer. El olor a pólvora quemada sustituyó al aroma del tomillo y el romero que solía traer el viento. Los gritos desgarradores de las madres se mezclaron con las detonaciones secas y rítmicas. Uno a uno, fueron cayendo. 10 personas. 10 vidas segadas en cuestión de minutos. La masacre fue tan rápida, tan brutal, que el pueblo tardó en reaccionar. El tiempo pareció detenerse, congelado en una fotografía macabra de cuerpos tendidos y polvo en suspensión. Cuando el silencio volvió, era un silencio distinto. No era la paz del campo, sino el vacío de la ausencia. Josep, con la escopeta humeante y la mirada perdida en un horizonte que solo él veía, comprendió instintivamente que su tiempo allí había terminado. No mostró remordimiento, no se arrodilló a pedir perdón ni trató de ayudar a los que gemían en el suelo. Simplemente, dio media vuelta y echó a andar. Sus pasos le llevaron fuera del pueblo, hacia el monte, hacia la espesura que prometía un refugio para la bestia en la que se había convertido. Dejó atrás el llanto, el horror y la incredulidad.
Dejó atrás a un pueblo roto, a familias destrozadas que nunca volverían a ser las mismas. La Pobla de Ferran había dejado de ser un lugar en el mapa para convertirse en el escenario de una pesadilla. La noticia corrió como la pólvora, más rápida que el propio asesino. De boca en boca, de pueblo en pueblo, el terror se extendió por la Conca de Barberá y la Segarra. Un loco andaba suelto. Un asesino de niños. Un monstruo armado. La Guardia Civil fue alertada. Los somatenes, esos grupos de autodefensa formados por vecinos armados, se organizaron con la urgencia del miedo y la sed de justicia. Hombres de Guimerá, de Passanant, de Ciutadilla, de todos los rincones cercanos, tomaron sus propias escopetas y salieron a los caminos. No era una cacería de jabalíes. Era una cacería humana. El objetivo era Josep Marimón, el hombre que había teñido de rojo la tarde de mayo. Mientras tanto, Josep se adentraba en el bosque. La adrenalina del momento inicial había dado paso a una lucidez extraña y cruel. Sabía que le buscaban. Sabía que no había escapatoria posible, pero el instinto de supervivencia, ese impulso animal que reside en lo más profundo del cerebro, le obligaba a seguir moviéndose. La noche cayó sobre él como un manto pesado. El frío de la montaña se le metió en los huesos, pero no se detuvo. Caminaba entre los arbustos, arañándose la piel con las zarzas, tropezando con las piedras, siempre con el arma aferrada a las manos como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Su mente, ya fracturada, comenzaba a desmoronarse por completo. Oía voces en el viento. Veía sombras que se movían entre los árboles. ¿Eran los espíritus de sus víctimas que venían a reclamarle? ¿O eran los guardias que le pisaban los talones? Durante días, la comarca vivió en un estado de sitio no declarado. Las mujeres se encerraban en las casas al caer el sol, atrancando puertas y ventanas. Los hombres patrullaban los caminos con el dedo en el gatillo, mirando con recelo cada sombra, cada movimiento de las hojas. El miedo era físico, tangible. Se respiraba en el aire. La figura de Josep Marimón se agigantaba en la imaginación popular. Ya no era un joven enfermo y resentido, era un espectro. Un ser sobrenatural capaz de aparecer en cualquier lugar y desaparecer sin dejar rastro. Se contaban historias, se decían avistamientos falsos. La histeria colectiva amenazaba con paralizar la vida agrícola. Pero la realidad era mucho más prosaica y patética. Josep estaba solo, hambriento y desesperado. El asesino vagaba por los montes, bebiendo de charcos y comiendo lo que encontraba, que era prácticamente nada. La enfermedad que padecía se agravaba con el esfuerzo y la falta de alimento. La fiebre le hacía delirar. A veces reía, a veces lloraba, a veces gritaba nombres al vacío. Se escondía en cuevas naturales, en ruinas de antiguas construcciones de piedra seca, siempre huyendo, siempre mirando atrás. Pero el cerco se estrechaba. La Guardia Civil, metódica y disciplinada, iba cerrando las vías de escape. Los somatenes conocían el terreno mejor que nadie, conocían cada sendero, cada barranco, cada escondite. Sabían que tarde o temprano, el monte escupiría al fugitivo. Fue casi una semana después. El 27 de mayo. 6 días de angustia, 6 días de luto para las familias que enterraban a sus muertos, 6 días de caza para los hombres armados. Josep fue avistado. No estaba lejos, no había logrado huir a otra provincia ni cruzar el mar. Estaba allí mismo, atrapado en la telaraña de su propio crimen, vagando como un animal herido. El encuentro fue inevitable. Los guardias y los somatenes le localizaron. Se dieron las voces de alto. Se le ordenó que se entregara. Pero Josep Marimón no tenía intención de volver a la civilización para ser juzgado, para ser encerrado en una celda y expuesto como un animal de feria. En su lógica retorcida, la única salida digna era la muerte. O quizás, simplemente, ya no le quedaban fuerzas para levantar las manos. El tiroteo final fue breve. No hubo discursos épicos ni despedidas teatrales. Solo el sonido seco de los disparos rompiendo la mañana. Josep cayó. Su cuerpo, demacrado y sucio, golpeó la tierra que tanto había codiciado y odiado. La escopeta, su compañera fiel durante aquellos días de horror, quedó a su lado, inútil ya.
Los hombres se acercaron con cautela, temiendo que incluso muerto pudiera hacerles daño. Pero el monstruo había dejado de respirar. El hombre del saco, el asesino de la pobla, era solo un cadáver, un despojo humano que yacía bajo el sol implacable. La noticia de su muerte trajo un alivio amargo. No devolvía la vida a los niños, no sanaba el dolor de las madres, pero al menos permitía respirar de nuevo. Se podía salir a la calle sin mirar atrás. Se podía volver a trabajar la tierra. El cuerpo de Josep fue tratado sin honores, como correspondía a quien había roto el pacto sagrado de la convivencia. Pero la historia no terminó con su muerte. El crimen de la pobla de Ferran quedó grabado a fuego en la memoria colectiva. Se convirtió en una leyenda negra, en una historia que se contaba en voz baja junto al fuego en las noches de invierno. Se hablaba de la locura, de cómo la mente humana puede quebrarse y liberar una oscuridad insondable. Se hablaba de las señales que nadie vio, de las palabras que no se dijeron a tiempo. Los funerales de las víctimas habían sido un acto de dolor inmenso, casi insoportable. 10 ataúdes. Algunos tan pequeños que parecían cajas de muñecas. El pueblo entero, y gente venida de todos los alrededores, lloró aquel día. El cura, con la voz quebrada, intentó encontrar palabras de consuelo en las escrituras, pero, ¿qué consuelo hay para una madre que ha visto morir a su hijo de un disparo en la puerta de su casa? La fe se tambaleaba ante la magnitud de la tragedia. La pregunta de por qué Dios había permitido aquello, flotaba en el ambiente, densa y sin respuesta. Solo quedaba el rito, la ceremonia, el acompañamiento en el dolor. Y luego, el vacío. Las casas silenciosas, las sillas vacías en la mesa, los juguetes abandonados en un rincón. La investigación posterior intentó arrojar luz sobre los motivos. Se habló de la tuberculosis que padecía Josep, de cómo la enfermedad podía haber afectado su cerebro. Se habló de disputas familiares por tierras. Ese mal endémico de la vida rural donde un metro de linde puede valer más que una vida. Se habló de amores no correspondidos, de envidias y rencores acumulados durante años. Pero ninguna explicación era suficiente. Ninguna razón lógica podía justificar la matanza de inocentes. Al final, solo quedaba la locura. Una locura destructiva, ciega, que había elegido a Josep como su instrumento. Con el paso de los años, la pobla de Ferran fue recuperando una cierta normalidad, aunque la cicatriz nunca desapareció del todo. Los supervivientes crecieron, envejecieron, pero siempre llevaron consigo la sombra de aquel 21 de mayo. El nombre de Josep Marimón se convirtió en un tabú, una palabra maldita que no debía pronunciarse. La casa de Cal Marimón quedó marcada, estigmatizada como el origen del mal. La naturaleza, indiferente al sufrimiento humano, siguió su curso. Las estaciones pasaban, los campos se sembraban y se segaban, el viento seguía soplando. Pero en la memoria de las piedras, en el eco de las calles, algo había cambiado para siempre. La inocencia perdida nunca se recupera. El crimen de la pobla de Ferran nos recuerda la fragilidad de la existencia. Nos recuerda que la línea que separa la civilización de la barbarie es más delgada de lo que nos gusta admitir. Que el vecino que nos saluda cada mañana puede esconder un abismo en su interior. Que la seguridad es una ilusión que puede romperse en cualquier instante por el capricho de una mente enferma. Aquel hombre, Josep, no era un monstruo venido de otro mundo. Era uno de nosotros. Había nacido allí, había crecido allí. Y sin embargo, fue capaz de cometer actos de una crueldad inimaginable. Esa es la verdadera tragedia, el verdadero terror, que el mal no es ajeno, sino que habita entre nosotros, a veces dormido, a veces despierto, esperando el momento propicio para manifestarse. Los historiadores y cronistas recogieron los datos, las fechas, los nombres. Escribieron sobre el número de balas, sobre la trayectoria de los disparos, sobre los informes de la autopsia. Pero el relato humano, el relato del miedo y el dolor, es algo que escapa a los documentos oficiales. Ese relato vive en la memoria de los que estuvieron allí, en las pesadillas de los que sobrevivieron, en el silencio de los que murieron. Es un relato hecho de sensaciones, el calor del sol, el olor a sangre, el sonido de los pasos corriendo, el silencio del bosque. Es un relato que nos habla de la condición humana en su faceta más oscura. Hoy, casi un siglo después, cuando uno pasea por las calles de la Pobla de Ferran,
Puede sentir todavía el peso de la historia. El pueblo es tranquilo, hermoso en su austeridad, pero quien conoce lo que ocurrió no puede evitar mirar las esquinas con un escalofrío. No puede evitar imaginar a los niños jugando, ajenos a su destino. No puede evitar pensar en el hombre que salió de su casa con una escopeta y cambió el mundo para siempre. El tiempo cura, dicen, pero el tiempo también es un manto de olvido que a veces es necesario levantar para no repetir los errores del pasado. Recordar a las víctimas es un deber. Recordar que la violencia nunca es el camino, que el odio solo engendra destrucción. La figura de Josep Marimón Carles permanece en la historia criminal de España como un recordatorio sombrío. Fue el autor de una de las mayores masacres cometidas por una sola persona en nuestro país. Su nombre está escrito con letras de sangre en los anales del crimen. Pero más allá de las estadísticas, más allá del sensacionalismo de la época, queda la tragedia humana. 10 vidas truncadas. 10 universos que se apagaron. Y un hombre que se perdió en su propia oscuridad hasta ser devorado por ella. La tarde del 21 de mayo de 1928 terminó con la puesta de sol, como todas las tardes. Pero para la Pobla de Ferran, el sol no volvió a salir igual al día siguiente. La luz tenía un matiz diferente, un tono de tristeza que tardaría décadas en disiparse. La vida siguió, porque la vida siempre sigue, impenitente y terca. Pero la herida quedó abierta, supurando en la memoria de una generación entera. Y así, entre el olvido y el recuerdo, la historia de aquel crimen se fue tejiendo en el tapiz del tiempo, una hebra negra en medio de los colores de la tierra. Una historia de locura y muerte bajo el sol de Tarragona. Una historia que, aunque queramos, no podemos dejar de contar, porque contarla es la única manera de conjurar a los fantasmas, de dar paz a los que se fueron y de advertir a los que vendrán. La persecución por los montes de Prades y la zona circundante fue un episodio que puso a prueba la resistencia de todos. Los guardias civiles, con sus tricornios y sus capas, peinando barranco a barranco. Los paisanos, con la ropa de trabajo y la escopeta al hombro, sin dormir, movidos por una mezcla de venganza y deber cívico. Y él, la presa, moviéndose como una sombra, dejando rastros falsos, sobreviviendo de milagro. Se dice que en sus últimos momentos, acorralado, Josep parecía más un espectro que un hombre. La ropa hecha jirones, la cara negra de suciedad, los ojos desorbitados. No quedaba nada del joven que había sido. El crimen le había transformado físicamente, como si la maldad interior hubiera remodelado sus facciones. Cuando finalmente cayó abatido, no hubo alegría. Hubo un suspiro colectivo, un aflojar de tensiones musculares que llevaban días tensas como cuerdas de violín. Se acabó. Esa fue la frase que recorrió la comarca. Se acabó. El miedo se disipó, dejando paso al duelo. Los cuerpos pudieron descansar en paz. La justicia, o lo que los hombres entienden por justicia, se había cumplido. Pero el precio había sido demasiado alto. Demasiado dolor para un pueblo tan pequeño. Demasiado silencio en las aulas de la escuela. Demasiado espacio vacío en los bancos de la iglesia. Y así concluye este relato de un día de furia y sangre. Un relato que no busca el morbo, sino la memoria. Un relato que intenta poner palabras a lo inefable, describir lo indescriptible. Porque a veces, solo a través de las palabras podemos acercarnos a comprender el horror, a mirarlo a los ojos sin parpadear y a decirle que no ganará, que la vida, a pesar de todo, prevalece. Que el recuerdo de las víctimas es más fuerte que el odio del asesino. Que la Pobla de Ferran no es solo el lugar del crimen, sino el lugar de la resistencia, de la dignidad de un pueblo que supo llorar a sus muertos y seguir adelante. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.